Hola mis hermanos muy queridos de la Renovación Carismática Católica, tanto de Córdoba, de la Escuela de Formación en el nivel 2, como de toda Argentina, que sabemos que se están sumando a esta manera virtual de formarnos. Para mí es un gusto acompañarlos por segunda vez. Gracias a Dios por ese regalo de poder estar brindándoles la palabra, acompañándoles con una pequeña formación. Gracias también a la hermana Adriana y a todos ustedes por estar ahí en esta tarde, o a lo mejor en este día, no sé cuándo estarás viendo este video. Le pido a Dios que sea de mucha bendición para tu vida lo que vamos a compartir, y lo vamos a hacer en la presencia de Dios, como cada sábado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te alabamos y te damos gracias en esta tarde por tanto amor, tanta misericordia, por llamarnos, Señor, para formarnos, porque no somos dignos de recibir tu palabra, pero acá estamos, en modo discípulo, para escucharte, para aprender más de ti, porque queremos conocerte, para amarte, y queremos amarte más para servirte mejor, y servirte mejor en la persona de nuestros hermanos que necesitan, Señor, el anuncio de tu palabra. Manda el fuego de tu Espíritu ahora en mis labios, manda el fuego de tu Espíritu en cada uno de los hermanos en sus hogares, ahí donde están tomando mate, ahí donde están merendando, donde están compartiendo, a lo mejor en su cama, a lo mejor en su living, donde quiera que esté, que tu Espíritu Santo, Dios, se manifieste como Pentecostés, como una ráfaga de viento poderosa que nos cubra, que nos bendiga. Háblanos, y que después de este momento nuestra vida nunca más vuelva a ser igual. Padre, en el nombre de Jesús queremos recibir todo lo que tengas para darnos a nosotros hoy, por la intercesión de la bendita y gloriosa Madre de Dios, de todos los ángeles y de todos los santos. Amén. Bueno, hermanos muy queridos, hoy quiero hablarles de un tema muy importante, que es el querigma. Sinceramente dudo de que haya alguien escuchándome ahora, estando en segundo nivel o en una formación un poco más avanzada que el nivel inicial. Dudo de que no sepan lo que es el querigma. Entiendo que todos tienen que haber hecho la experiencia del querigma, aunque no sepan a lo mejor la palabra griega, lo que significa, pero sí que han tenido una experiencia, un renacer, un nacer de nuevo, que han hecho un seminario de vida, que han tenido la experiencia del Pentecostés, que han recibido la efusión del Espíritu. O sea que sí sabes lo que es el querigma, porque se te ha predicado. Nadie llega a una efusión del Espíritu sin este anuncio, ¿no?, querigmático. Sin embargo, me toca hoy, como en la renovación vamos permanentemente, esto se lo ve quizás en el nivel inicial, se lo ve en el segundo nivel, en la formación permanente, en los seminarios de vida, se lo ve en la primera parte del seminario de vida, pero después en los crecimientos se lo sigue profundizando, porque el querigma es algo que no termina nunca uno de afianzarse en esto. ¿Qué es el querigma? Me gusta, no quiero tampoco suponer que a lo mejor absolutamente todos tienen muy claro esto, entonces permítanme, aunque para la mayoría les resulte como reiterativo, explicar un poquito lo que es el querigma. La palabra querigma en griego hacía alusión a los mensajeros de la antigüedad, que era una época donde no había televisión, no había radio, no había ningún medio de comunicación de los que hay actualmente. ¿Y cómo hacía un rey, por ejemplo, para transmitir un mensaje a un pueblo? Mandaba un mensajero. El mensajero se paraba en una plaza o en una roca grande, en algún lugar público, masivo, y desde ahí le gritaba a la gente un querigma. ¿Qué era el querigma en la antigüedad, no? El querigma era el anuncio de parte del rey de algo importante que estaba por suceder. Lo que nosotros hoy llamaríamos la cadena nacional, que últimamente por esto del coronavirus estamos muy cercanos a escuchar las noticias del presidente. Bueno, el querigma en la antigüedad era ese anuncio de un embajador del rey que anunciaba que iba a suceder tal cosa, que el rey había mandado un edicto sobre tal tema. Por supuesto, la gente hacía silencio para escuchar, era algo muy importante, no era muy largo,
eran cosas así puntuales, esto, y la gente decía, a lo sumo levantaba la mano y decía, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué hay que hacer después de esto que acabas de decirnos? Y entonces era muy práctico, el querigma era algo fuerte, práctico, que llevaba a una acción. O sea, por ejemplo, el rey decía, a partir de hoy no se puede salir más, ahí lo que nos está pasando a nosotros, confinamiento, no se puede salir por un tiempo, tienen que estar en sus casas, ¿no? Bueno, ahí está. O sea, podríamos decir que eso es un querigma al estilo griego de la antigüedad. Cuando la iglesia empieza a predicar el evangelio, claro, es tanto lo que puede anunciar, se puede contar tantas cosas de la vida de Cristo, se puede hablar tanto de toda la fe que tenemos, que es muchísimo, de los 73 libros de la Biblia se puede hablar. Pero claro, la iglesia sabía que para llegar a una multitud había que utilizar el estilo que usaban los griegos. Entonces esa estrategia la usaron y era llegar a un público, cuando esté reunido el público, predicar una cosa concreta, con fuerza, con un estruendo así, en pocas palabras resumir un mensaje central de parte del rey y que le genere a la gente una acción de cambio. Entonces vamos a ver lo que pasa, por ejemplo, en el primer querigma lo hace San Pedro allá en el templo en Pentecostés, cuando el día de Pentecostés cuenta la Biblia que él y los demás apóstoles se pararon, pero Pedro hace un anuncio concreto, fuerte, una exhortación, y la gente queda tan movilizada al final que dicen, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le dice, conviértanse, conviértanse, háganse bautizar para que reciban la promesa que es para ustedes y para sus hijos. Wow, o sea, genera un cambio, dice la Biblia que 3.000 personas se convierten ese día, lo cual habla de que había muchas más, pero es una cifra impactante, 3.000, de un grupito de 120 que estaban reunidos en un cenáculo asustados, a 3.000, o sea, es la fuerza del mensaje de Pedro, que obviamente este mensaje estaba respaldado por el Espíritu Santo, por supuesto. Ahora, fíjense ustedes cómo ellos utilizaban el querigma. San Pablo también, si lo analizamos en las cartas, en la forma que tenía en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuenta cómo llegaba a una ciudad, aún ciudades así gloriosas como Atenas, cuando se para en el Ateneo, él empieza a gritar, empieza a decir en el Areópago de Atenas, empieza a proclamar quién es Dios, qué es lo que ha venido a hacer, hasta llegar al punto clave. Claro, porque acá el querigma de la antigüedad tenía un punto concreto. Se podían decir varias cosas, pero el mensaje central era que Jesucristo había venido a salvarnos con su muerte y su resurrección. Cuando hablamos de querigma tenemos que tener claro eso. Querigma es eso, es que Jesucristo vino a salvarnos, que murió y que resucitó. Digo porque si no nos podemos ir por las ramas y a veces pensar que se tratan de un montón de cosas y al final a la gente no le queda nada claro qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Ahora, para llegar a ese punto, que es el punto neurálgico del querigma, claro, hay que explicar, como hizo Pedro, el plan de salvación, ¿no? O sea, explicar, porque el querigma es eso, explicar que hay un plan de salvación de Dios, que Dios nos ama desde siempre, que nos creó porque nos ama. Pero nosotros no podemos percibir, sentir, disfrutar, experimentar ese amor por culpa de nuestros pecados. Desde Adán y Eva hasta nuestros días, el pecado del hombre es un techo para el amor de Dios. Entonces, en este plan estratégico de Dios, Él tuvo que enviar a su Hijo para salvarnos de ese pecado, y la forma que tuvo, el precio que tuvo que pagar Jesús para salvarnos, que no lo puso Dios, porque a veces vemos a Dios como un Dios macabro. De hecho, yo he escuchado homilías, predicaciones, donde es como que para hacer justicia Dios tuvo que matar a su Hijo, porque Él estaba con mucha ira con el ser humano por el pecado y tenía que haber alguien que salve eso. Esa imagen es de una doctrina que hay, de una teología súper caducada en la iglesia, pero que sigue en la mentalidad de muchos. Y quizás algunos de ustedes están escuchando y dicen, pero yo pensaba que era así, sangre propiciatoria por nuestros pecados. Bueno, pero es mucho más que eso. Hay que verlo desde la mirada de Dios, que es amor. Y esto es lo que es el querigma, explicar que Dios es amor y que nos ama. Él no puso ese precio, el precio lo puso el diablo. El precio lo puso el diablo porque nosotros, desde que pecamos y quedamos alejados de la presencia de Dios, le pertenecíamos al diablo. Y entonces acá hubo una negociación.
Dios quiso rescatar a las almas, pero el diablo le dijo, mira, para poder hacer este negocio, esta transacción, vas a tener que firmar un acta de redención. ¿Qué es lo que era un acta de redención? La palabra redención era una palabra que se usaba en el tiempo romano y que era volver a comprar un esclavo, generalmente se aplicaba a los esclavos, un esclavo que ya había sido mío. O sea, volver a comprar un esclavo que ya había sido mío. Este es el ejemplo. Un hombre tiene un hijo, ¿sí? Un hijo, vamos a suponer, voy a poner un ejemplo, me voy a poner yo si no les molesta el ejemplo. Yo tengo un hijo de 4 años y otro, un bebé más chiquito de 11 meses. Pero el hijo de 4 años, vamos a suponer que yo tengo un solo hijo, que es mi hijo Pablo, de 4 años. Y pertenezco a la época esta de la esclavitud, y yo tengo un esclavo. Ese esclavo, por alguna razón, se fue de mi casa, se escapó porque yo a lo mejor, porque no se sentía cómodo y se fue porque quería ser libre, pero estaban muy desprotegidos los esclavos en la antigüedad, entonces siempre terminaban a merced de otro que los contrataba. Generalmente los esclavos tenían marcas en el cuerpo, usaban aros o cosas que marcaban que eran esclavos, tatuajes, y esas marcas que tenían hacían que alguien los tenga que contratar de esclavos. Estos esclavos andaban errantes hasta que alguien los contrataba. Bueno, vamos a seguir en el ejemplo. A mí me gusta ser gráfico en esto y que ustedes puedan entender exactamente lo que pasó en la cruz del Calvario, porque yo que perdí a mi esclavo, yo lo valoro mucho a mi esclavo, entonces lo voy a buscar, y cuando lo busco y lo encuentro, y me entero de que está con alguien que lo contrató, que lo compró como esclavo, pero era mío antes. O sea, y yo le pido y le digo, es mi esclavo, y él me dice, no es tu esclavo, es mío porque yo lo encontré y yo pagué por él, así que si lo querés vas a tener que pagar un precio. Bueno, yo le digo, a ver, decime cuál es el precio que tengo que pagar, decime, a ver si estoy dispuesto a pagar esa plata. Vamos a suponer que él me diga a mí, bueno, mira, no quiero plata, no quiero oro, no quiero nada de eso. Lo que quiero es a tu pequeña, que está ahí al lado mío. Vamos a suponer imagínate, a mi hijo Pablo. Yo te doy el esclavo, vos me das al hijo Pablo. ¿Ustedes se imaginan, por favor, todos los padres que están viendo en este momento, que tengan que dar a tu hijo por el esclavo? O sea, tiene que haber una locura en mí, algo que haga que yo acepte ese trato. Bueno, vamos a suponer que yo lo hago tanto al esclavo que lo doy a mi hijo. Obviamente acá habría que hacer toda la música romántica. De hecho, ustedes ahora están escuchando la música de fondo para darle el clima a esto, ¿no? Y en ese abrazo que le doy a mi hijo, lo despido llorando y le digo, hijo, anda, te amo. Y nos despedimos. O sea, él pasa a ser esclavo, hay un intercambio. Eso es el carisma, un intercambio. El esclavo viene a mí y yo mando a mi hijo como esclavo. Ahora, mi hijo Pablo, cuando yo lo estoy por entregar, le digo, ¿qué le va a pasar? Y entonces, imagínense ustedes que el otro sea un psicópata, un enfermo quizás de la cabeza, que agarra y le dice, bueno, yo lo voy a matar, yo lo que quiero es verlo sufrir a él. Yo siempre he odiado a tu hijo Pablo, yo lo conozco y lo odio, y quiero matarlo, y lo voy a destruirlo, lo voy a azotar con latigazos, lo voy a subir en una cruz, y va a morir desnudo ahí. Padres que están viendo el video, por favor, ¿harías ese intercambio? ¿Qué tendría que pasar en tu cabeza para que haya ese intercambio? ¿Te imaginas que acá hay una cosa muy fuerte? El padre, yo tengo que entregar, se me pone la piel de gallina, yo tengo que entregar a mi hijo Pablo, tengo que verlo morir y no puedo hacer nada. Acabo de firmar un acta de redención que tiene una cláusula ahí que dice que no puedo meterme. Cuando él me grite papi, yo no me puedo meter, yo no le puedo ayudar. ¡Wow! Es demasiado fuerte. Una vez predicando sobre esto a mis alumnos, uno de ellos, con lágrimas en los ojos, levantó la mano y dijo, profe,
Pero entonces, Dios ama más, pues yo le hice toda la teatralización y le expliqué el plan de que ustedes no les tengo que explicar, obviamente entienden, ¿no? Que en este ejemplo, ¿quién soy yo? Yo vendría a ser Dios Padre, mi hijo Pablo es Jesús, el otro contratador es el diablo. Y fíjense ustedes cómo hay un intercambio ahí, ¿no? O sea, este esclavo que vendríamos a ser nosotros pasa a ser hijo, y el hijo pasa a ser esclavo. Ahora, el alumno levanta la mano y me dice, profe, entonces el padre ama más al esclavo que a su hijo. Jesús, ¿eso nos está enseñando? Y digo, en algún punto lo tenemos que entender así. Y no es una herejía. O sea, hay un momento en la historia de la salvación, en la eternidad, donde Dios tuvo que elegir entre su Hijo Jesús y nosotros, y nos eligió a nosotros. Eligió a nosotros porque no podíamos nosotros, y Jesús se pudo hacer cargo de él. Ahora, desde este punto de vista, visto así, qué distinto que es a la mirada del Dios juez que mandó a su hijo a morir porque él está muy enojado con el esclavo. No, nada que ver el mensaje que transmitimos. Ese mensaje de ira, ese mensaje de justicia, no es así, es por amor. Y fíjense cómo cambia esta óptica cuando vemos al padre abrazando a ese esclavo y haciéndole sentir que lo ama más que al hijo. ¡Wow! Más que al hijo único. Al menos en la opción esta. Por supuesto, algún teólogo diría, pero es muy fuerte lo que estás diciendo. Bueno, pero veámoslo desde la experiencia. Y este esclavo pasa a ser hijo. Por eso dice la Biblia, ya no somos más esclavos, sino que se nos dio el espíritu de filiación que nos hace decir, Abba, papi. Ese ya no me digas más, amo, ahora soy papi. Porque si hubo un intercambio y el otro pasa a ser esclavo, él pasa a ser hijo. Vos sos hija, vos sos hijo, príncipe, princesa. Ahora imagínense que alguno de nosotros a veces le decimos, yo no valgo nada, yo no sirvo, no sé para qué vine a este mundo, no sé por qué nací. Estamos escupiendo la cruz del Calvario. Estamos renegando de lo más grande. El Padre y el Hijo se han entregado para salvarnos. Ahora uno puede o no aceptar esta salvación, pero si la acepta, claro, no queda ahí solamente. Tenemos a un paráclito, un defensor, que encima viene a completar esta obra que hacen el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Que obviamente tampoco me hace falta detenerme a explicar esto. Lo que hace a todos ustedes no me hace falta explicarlo, están llenos del Espíritu Santo. Pero este Pentecostés muestra claramente la imagen del Espíritu Santo. Jesús les habló, les predicó del amor de Dios, pero a ellos no les cayó la ficha a los apóstoles, siguieron siendo cobardes, lo negaron, lo traicionaron, hasta que vino el Espíritu Santo, marcando una diferencia. Lo que no pudo hacer Jesús no pudo convertir del todo ni hacer que entiendan todos los apóstoles. Por eso antes de irse les dijo, es mejor que yo me vaya para que Él venga, porque yo se los voy a enviar. Él les recordará lo que yo les he dicho, Él los llevará a la verdad, Él será su abogado. Y entonces lo bueno es que Jesucristo no solo hizo el plan, llevó a cabo el plan del Padre de amor perfecto, sino que el Espíritu Santo viene a derramar su amor en nosotros. Romanos 5, versículo 5 dice, el Espíritu de Dios nos muestra el amor de Dios que se derrama en nuestro corazón. Es por Él que podemos tener el amor de Dios. Y es por Él, por el Espíritu Santo, que podemos decir, dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, es por Él, por el Espíritu Santo, que podemos decir que Jesucristo es el Señor. O sea, sin el Espíritu Santo toda esta obra carismática no tiene sentido. No podemos sentir el amor de Dios, no podemos saber para qué murió Cristo, no podemos entender nada. Por eso empezamos nosotros orando al Espíritu que abra nuestra mente a las Escrituras. Bueno, yo quiero terminar leyéndote un texto bíblico y dándote un testimonio personal acerca de esto. El texto que resume todo lo que estamos viendo y lo que es el querigma es Juan 3:16, cuando dice, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, yo soy testigo de este tanto amor Dios al mundo y he tenido un encuentro trinitario de alto impacto en mi vida, que es lo que me ha hecho hoy ser quien soy.
Primero contarles rápidamente que mis padres se casaron sin amarse, jamás los vi tocarse, mirarse con amor, ningún gesto de ternura jamás. Mi papá fue preso varias veces por golpear a mi madre, por pegarle. Mi casa era un infierno, vivíamos en una situación de mucha pobreza y de mucho maltrato, de mi mamá también a mi papá, o sea, era mutuo, se odiaron siempre. Cuando nace mi hermano, ellos se casan y nace mi hermano mayor, somos 2 hermanos en mi familia, ellos ya a mi hermano mayor no querían tenerlo. Imagínense a mí, mi mamá cuando yo era más grande me contó, me confesó y me contó detalles inclusive de que intentó abortarme. Por supuesto, me lo contó para que yo pueda perdonarla, yo la abracé con todo mi corazón y le agradecí a mi mami por contármelo y le agradecí por salvarme la vida, porque 3 veces estuvo frente a un médico y las 3 veces se fue. Mi mamá no era muy creyente, mi mamá era una religiosa de esas que van a misa cada tanto, pero no era practicante, creyente, nada. Y decidió finalmente tenerme en las condiciones en las que estaba. Se separó de mi papá, pero se separó de pieza, no se animaron, en esa época se casaron obligados por los padres y siempre le tuvieron pánico mis 2 padres a sus padres, entonces tampoco quisieron mostrarle a la sociedad y a su familia que estaban separados. El divorcio era muy difícil en aquella época y mi mamá, bueno, estuvo con él hasta que murió mi papá cuando yo tenía 9 años. Yo tuve una serie de crisis muy grandes en la niñez, me movía como un niño autista, todos pensaban que yo era autista, no hablaba con nadie, era súper introvertido, y a los 10 años después que murió mi papá me hice pis en los pantalones en el colegio dando una exposición oral y eso me llevó a intentos de suicidio. Bueno, quiero hacer corta esta parte, no me gusta darle gloria al diablo, pero sí contarles el proceso de mi historia de manera resumida, ¿no? Luego va a venir un periodo cuando mi mamá me tuvo que internar en una clínica y después pasaron 4 largos años, desde los 11 hasta los 15, donde me metí en una barra brava, en una de las barras bravas del Instituto de Córdoba, y me perdí ahí en ese mundo. Eran drogadictos, eran gente que robaba, que vendía droga, y era un ambiente muy pesado. Yo me metí como un niño, fui el niño entrenado por ellos, 0 Dios, 0 amor, un vacío siempre tuve en mi corazón sobre el amor. Y a los 15 años, un día de la nada, así, un 5 de octubre del 95, iba caminando a la vuelta de mi casa, un jueves, cerca de las 9:30 de la noche, 9:30 de la noche, y escuché música, pensé que era una peña folclórica a la vuelta de mi casa y entré, era un grupo de oración carismático. Yo no me di cuenta pensé que eran evangélicos, veía gente saltando y como yo estaba tan vacío y necesitado me quedé y ahí me cantaron una canción del amor de Dios, la canción de Martín Valverde que dice: nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Ese fue mi primer encuentro con Dios. Yo lloré como nunca antes ni después. Han pasado 25 años, yo nunca más volví a llorar como lloré esa noche. Creo que dejé mi vida, mi historia quedó ahí una parte. Yo volví a mi casa llorando con la letra de esa canción, con esa canción en mi corazón. Unas hermanas me abrazaron porque yo lloraba tanto que me contenían. Yo volví a mi casa con un gozo y ahí empezó todo un proceso de enamoramiento de Jesús. Tenía una cruz en casa y yo la miré toda esa noche, no dormí mirando la cruz. Saqué las imágenes que tenía de instituto, de la Mona Jiménez, de las chicas desnudas, cosas que uno tenía, saqué todo y empezó mi proceso de conversión. Esa semana le pedí a una vecina que me preste una Biblia y yo agarré y no sabía cómo empezar a leerla y abrí como quien abre a la mitad de un libro y justo donde tenía el dedo estaba subrayado con un fibrón un versículo. Mi vecina había subrayado un versículo que era Isaías 49:15, cuando dice la palabra de Dios: permítame decírselo de memoria. Aunque tu padre o tu madre te hayan dejado de querer, aunque puede una madre, dice, empieza preguntando, ¿puede una madre o un padre olvidarse de su hijo?
Pues bien, aunque algunas se olviden, yo nunca me olvidaría de ti porque te llevo tatuado en la palma de mis manos y nunca dejé de pensar en tus murallas, Jerusalén. ¡Wow! Esa palabra, Isaías 49:15. Yo me acuerdo llorar y sentir en ese texto bíblico, estar con la Biblia ahí en mi casa llorando, sintiendo el abrazo del Padre, diciéndome, acá estoy. Siempre estuve, te salvé de los abortos, te salvé de tus intentos de suicidio, te contuve siempre, siempre te acompañé y voy a ser siempre tu Padre. Fue mi encuentro con el Padre. Había tenido una semana antes el encuentro con el Hijo, ahora mi encuentro con el Padre. Y cuando vuelvo al grupo de oración, me dicen, no está funcionando el grupo de oración ahora porque estamos haciendo un seminario de vida. ¿Qué es eso? Estamos en una parroquia, en otra parroquia. Y me acuerdo que los que estaban dando el seminario de vida era Luz y Derio, en Gozo de María, equipo de evangelización al que yo después, unos años después, formé parte. Bueno, y ellos estaban dando el seminario y ahí, ustedes saben cómo Derio hablaba del Espíritu Santo. Era imposible no enamorarte del Espíritu. Ese hombre desbordaba de pasión por el Espíritu Santo. Y yo me enamoré, supe que no era una paloma, lo que había recibido en alguna catequesis cuando era chiquitito y me habían dicho que era una paloma, o yo me confundí pensando que era una paloma, me di cuenta que no, que era una persona que me amaba y se convirtió en mi mejor amigo. Y a partir de ese momento, en menos de un mes, de la vida vacía que tenía, ahora tenía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en mi vida, y esa ha sido la experiencia más gloriosa. Todos los días de mi vida tengo un encuentro personal, tengo un encuentro con Él. Y saben que yo deseo que tengas todos los días de tu vida un encuentro con la Trinidad. De eso se trata esta vida cristiana. El Papa Benedicto XVI dice que no se trata de una gran experiencia de muchas ideas éticas, teóricas. No, se empieza a ser cristiano, dice, por un encuentro personal con aquel que le cambió sentido a nuestra vida. Entonces, a veces vos y yo decimos, ya las sabemos estas cosas, Sebastián. Sí, pero a veces no se trata de saberlas, sino de experimentarlas, de volver a experimentar una y otra vez. Los seminarios de vida deben hacerse permanentemente. La efusión debe ser algo permanente porque todos los días necesitamos actualizar ese amor de Dios, esa presencia de Dios en nuestra vida que nos acompaña y nos sostiene. Bueno, hermanos queridos, ha sido un placer, un gusto enorme acompañarlos estos 2 sábados, pero ahora me gustaría dejarlos frente a Jesús. Me gustaría pedirles ahí donde están que podamos hacer una oración. Yo quiero invitarte a que puedas escucharlo a Él, escucharlo a Jesús, escucharlo a Dios en este momento. Yo te invito ahí donde estás, si podés cerrar tus ojos. Quiero invitarte a que le oigas cantarte a Dios en este momento, a lo mejor donde hay tanta desesperación, inestabilidad social, en este momento donde no sabes qué va a pasar con tu economía, con tu salud, donde el espíritu de muerte está a través de las noticias, nos genera tanto miedo, tanta sensación de pánico. En este momento, quizás vos y yo le decimos a Dios y le hemos clamado y hemos hecho Jericó y le hemos dicho, Señor, ¿qué hacemos? Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu misericordia con la humanidad? Y quizás la respuesta de Jesús, la respuesta de Dios sea la misma que hace 2000 años le dio al apóstol Pablo. Te basta con mi gracia, te basta con mi amor. Que sepas que te amo, que siempre te he amado, que sepas que siempre te voy a amar, que siempre te voy a sostener. Yo te invito a que te dejes mirar por Él ahora en este momento y que dejes que Él en esta canción te lo diga y que Él te abrace. 1000 veces has recibido el amor de Dios, pero hoy es un lindo momento para actualizar ese amor y esa misericordia de Dios. Deja que Él te lo diga. Te basta con saber que estoy amándote, que soy igual que ayer y siempre lo seré. Te basta con saber que siempre volveré a sostener tu vida si sientes desfallecer. Te basta con saber que te amo y te amaré. Te basta con saber que sigo siendo fiel
que pase lo que pase, seguiré amándote. Te basta con saber que estaré allí, no importa lo que pueda suceder. Te basta con saber que te amo y te amaré. Basta con saber que estoy amándote, que soy igual que ayer y siempre lo seré. Te basta con saber que siempre volveré a sostener tu vida si sientes desfallecer. Te basta con saber que te amo y te amaré. Oh, te basta con saber que sigo siendo fiel, que pase lo que pase, seguiré amándote. Y te amaré.